Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Ha sido un auténtico lujo y un placer escucharte. Ya me decís, José o Pilar, si pasamos a los turnos de preguntas, ¿cómo lo hacemos? Sí, Inmaculada, si te parece, acabamos de habilitar la posibilidad de levantar la mano, de tal forma que cualquier persona de las 244 que tenemos en este momento en la sala, queréis participar, podéis levantar la mano, tenéis la opción abajo y en ese momento nosotros vamos gestionando los turnos de palabra. También decíamos al principio de la conferencia que tenéis el chat, donde yo creo que ya han entrado un par de preguntas. A través del chat también podéis hacer las preguntas que consideréis, ¿de acuerdo? Tenéis las dos opciones disponibles. Por supuesto, lo de levantar la mano funciona muy bien. Os abrimos el micrófono, hacéis vuestra intervención y Inmaculada la modera y Mariano estará encantado de responderos. Muchas gracias, José. A ver. Hay ya un montón de comentarios aquí, pero bueno. Vamos a ver. Preguntaba a don Mariano Esteban que si los pacientes diagnosticados con linfocitosis podrían reaccionar con algún efecto secundario o evento adverso al ser vacunados. Los pacientes, es que no te entendí, los pacientes infectados con... No, diagnosticados con linfocitosis. Entiendo que será en el contexto de alguna otra patología. La linfocitosis así a seca no es un cuadro que per se contraindique ninguna vacuna, ¿no? No, Mariano. no. Entiendo que tendrá que ser en el contexto de... tiene que ser en el contexto de alguna otra patología. Supongo. Sí. Hombre, todo lo que sea. De hecho, muchas de estas vacunas se han probado también en personas con determinadas inmunodeficiencias. Hay que ver, lógicamente, en personas que están con un sistema inmune que es suprimido, pues no van a tener efecto. Hay que esperar a que se recuperen y en ese momento pues se puede administrar la vacuna. Es decir, en personas que están con tratamientos, en cáncer o demás, con distintas patologías y que se les tratan con inmunosupresores, pues lógicamente no, porque tú lo que tratas es de activar el sistema inmune. Pero creo que las vacunas se pueden administrar siempre y cuando tengamos una ventana en la cual el organismo pueda responder. Y eso es lo que los clínicos son los que van marcando y en función de la patología que observen en las personas afectadas, pues deciden. De hecho, si me permite, Mariano, es verdad que el grupo 7, que estamos vacunando pacientes con patología especial, en este caso de la vacuna frente a la COVID, pero en otra ocasión hemos vacunado frente a otro tipo de vacunas con unos calendarios específicos, en las consultas nuestras precisamente de medicina preventiva y salud pública, ¿no? En este caso, en esta vacuna, en cualquiera de las vacunas que ha comentado don Mariano Esteban, que son las que existen y las que ojalá tengamos más y sobre todo de procedencia española, hoy por hoy no son vacunas de virus vivos, por lo tanto no existe una contraindicación formal, salvo la alergia a alguno de los componentes que se haya comprobado, ¿no? Si me equivoco me corrige, que tengan en ese momento la COVID, y lógicamente no es el momento de vacunar a un paciente que está con la enfermedad, hay que esperar obviamente a que la pase y a ver cómo queda su situación inmunitaria, y efectivamente si le vamos a poner una vacuna en una persona que no va a responder, pues aún así habría que ponerla, pero hay que saber que la respuesta puede ser menor, como ocurre en personas muy mayores que tienen lo que sabemos que es la inmunosenescencia, ¿no? La baja respuesta inmune a las vacunas, que ocurre también con la COVID. Por eso se pone una dosis solo a los que han pasado la enfermedad menores de una edad determinada y 2 a los que la han pasado con una determinada edad, ¿no? Mariano, no sé si... Sí, correcto. Lógicamente, la persona que ha pasado la infección, su sistema inmune ha reaccionado, pero claro, puede haber tenido una respuesta muy rápida en la cual la infección no ha desarrollado una inmunidad porque la ha eliminado rápidamente. Y aquellas personas que han tenido un periodo más largo, el sistema inmune ha sido reactivado continuamente por la infección, con lo cual su sistema inmune es más elevado. Ahora se están administrando personas que han tenido la infección en función del grado,
pues administrarle la vacuna para darle eso que llamamos el booster, o sea, un refuerzo a su sistema inmune. Y eso le va a permitir, se está haciendo seguimiento, en qué medida las personas que tuvieron infección y han sido vacunadas, cómo se comparan con las personas que no tuvieron infección, han sido vacunadas también. Creo que vamos aprendiendo muchísimo de cómo actúa el sistema inmunológico y cómo le podemos modular en la medida deseada para que esta respuesta inmunológica persista durante más tiempo y hasta qué punto necesitamos. Ahora ya están hablando de dar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque dicen, ven, que al cabo de 9 meses ya los niveles, al menos como indicadores de medida de anticuerpos, han bajado bastante y consideran que quizá dar una dosis de refuerzo pueda beneficiar. Y creo que es de lo que se trata, de aprender en qué medida cada una de estas vacunas, porque cada una es un mundo, es decir, no todas son iguales y no todas actúan de forma igual, aunque el objetivo final es el mismo, es decir, producir anticuerpos y tal, pero es un largo proceso, hay muchas células del organismo que intervienen, no seamos muy simplistas, lo explicamos de una forma esquematizada, pero hay mucha complejidad en el sistema inmunológico, es que es un ejército maravilloso y que ahí es como las hormigas que tienen sus jerarquías y su disciplina y su forma de acción. Pues aquí ocurre lo mismo. Y entonces tenemos que saber exactamente cómo descifrar el modo de acción en función de la naturaleza del sistema de la infección o de la vacunación y cómo ha ido evolucionando con cada una de las vacunas. Hay aquí una pregunta que se repite mucho, más que una pregunta, una afirmación. Dice, ¿qué les digo a los pacientes que me dicen un no rotundo a AstraZeneca y se lo explico pero no quieren vacunarse con esa vacuna? Vamos a ver, ¿qué les decimos? Mirar el Reino Unido, los británicos no son tontos, ¿eh? O sea, los británicos son los que han aportado la mayor parte de grandes conocimientos científicos. Es decir, es una sociedad muy disciplinada en ese sentido y que cree a sus científicos, a su sistema sanitario y a todo lo demás. Y están aplicando la vacuna de AstraZeneca y no ocurre al revés, están ya consiguiendo unas tasas de vacunación muy superiores a cualquier otro país europeo. Luego, ¿por qué? Pues porque saben a priori que han hecho todos los ensayos clínicos que el grado de efectos adversos es mínimo comparado con el beneficio. Y yo creo que es la balanza que tenemos que poner. Hay que mirar en los logros importantes, no la cosa pequeñita que dices, es que es un 0,0001. O sea, seamos realistas, ¿no? Hay que mirar con realismo, decir, esto está produciendo, está salvando muchas vidas, ¿no? Y eso creo que es lo importante. O sea, que yo no tendría ningún miedo. A mi hija ha sido vacunada con AstraZeneca y bueno, pues está esperando que la llamen ya para la segunda dosis o cuando le toque. Totalmente comparto su opinión, porque las vacunas salvan la vida, está claro, y además en este caso el tipo de vacuna un poco da igual el beneficio que supone con respecto al peligro de no ponérsela. Todos conocemos casos alrededor y luego no nos fijamos en muchos efectos adversos de medicamentos que tomamos alegremente. O sea, mucho más, o sea, son mucho más seguras las vacunas actuales. Los niveles de exigencia son superiores a cualquier otro fármaco. O sea, tenemos un seguimiento tan tremendo, porque hoy en día, afortunadamente, pues, y esto está permitiendo el seguimiento a las personas porque está todo muy bien estructurado y hay una muy buena respuesta por parte social, es decir, la gente responde, rellena sus formularios, avisa, esto y lo otro, con lo cual te da una idea mucho más precisa a nivel científico de decir qué es lo que está pasando. Y eso es un gran beneficio para todos, es decir, todos aquellos que estamos participando, pues estamos ayudando a los demás, y los demás nos están ayudando a nosotros, es lo que hay que ver. Y creo que es una solidaridad que no hemos tenido nunca, porque esto es una guerra de un virus contra la humanidad. Y hay que verlo en el sentido que se nos está muriendo mucha gente. Es que alrededor todos tenemos, yo íntimos amigos que se han ido. Y dice, pero joder, si es
increíble y nada de tiempo. Y eso es lo que tenemos que evitar, para lo cual necesitamos actuación conjunta entre todos. Inmaculada, si te parece... Me parece súper interesante. Inmaculada, ¿Sí? tenemos una intervención Perdón, por voz, ¿vale? Vamos a ceder la palabra a Piedad Reguera. Vale. Piedad, cuando quieras, por favor, abre el micrófono. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Encantada, Mariano, por su presentación. Ha sido bueno, en general que ha sido muy, lo diré, no me sale la palabra. Ilustrativa. Bueno, sí. Ilustrativa, pero ilustrativa se me estaba ocurriendo. un poquito la que quieras, usa la que quieras. Te pregunto, voy a la pregunta directamente mejor, ¿vale? Mira, venga, haz la pregunta. Hablando de la vacuna española, de la vuestra, has dicho que, o he entendido mal, es un virus atenuado. Sí. 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 Sí, vale. Esa es una pregunta. Como la ARN y todas estas eran inactivados, ¿no? Al principio has comentado que eran inactivadas todas y vosotros estáis trabajando con un virus atenuado, ¿no? Vamos a ver, es un virus que actúa como un vehículo que penetra en la célula, pero no replica, ¿eh? O sea, no produce. Sí, es no replicante, sí, es no replicante, eso también. Bien, y la molécula de ARN está encapsidada en una estructura lipídica que es lo que penetra. Sí. La cuestión es, el ARN produce X número de moléculas de la proteína S, ¿no? En el caso de la ventaja que tienen virus atenuado, que llamamos no replicativo, es que tiene gran facilidad de llegar a muchas más células que llega el ARN, producir también mucha más cantidad de la proteína del coronavirus y además con el motor que lleva, es decir, su propia estructura y sus propios componentes actúan también como si fuera un efecto adyuvante potente y eso hace que el sistema inmune reaccione muy rápidamente. Es decir, se complementan una vacuna con la otra. Creo que las vacunas de ARN están abriendo un nuevo campus impresionante porque de hecho, nosotros estamos también trabajando en el laboratorio con un prototipo de vacuna basada también en ARN, es decir, colaborando con otros centros de investigación españoles. Sí. Pero creo que va también a revolucionar el campo de la medicina en su conjunto, no solamente para agentes infecciosos, sino también para otros agentes como puede ser en cáncer y demás, que ya se viene aplicando en tumores. Sí. Vale. La otra pregunta era sobre los antígenos. El antígeno S es sobre el que se estaba trabajando todas las vacunas, pero había una vacuna española, quiero entender, que era el S, el M y el N, ¿no? Sí, bueno, esa es la del doctor Luis Enjuanes, que es mi colega, está en el laboratorio contiguo al mío, en el Centro Nacional de Biotecnología, y ellos utilizaban son expertos mundiales en coronavirus y utilizan una tecnología, fueron pioneros en el desarrollo de lo que se llama un replicador. Utilizan el ARN completo. La molécula del coronavirus, es decir, el material genético, es como si tuviera yo aquí un hilo. Si lo compara, vamos, porque entra en la pantalla. Digo, este es el tamaño, 30.000 nucleótidos que tiene. Y ahí lo que utilizan son toda la información genética, cual le han eliminado la parte nociva. Y entonces es un replicón que lo que hace es amplificar y produce todas las proteínas del virus, con lo cual eso le da más potencia al sistema inmune. Si comparamos el RNA, es una estructura chiquitita, muy pequeña, y eso solamente produce ese tipo de molécula. Pero aún así es suficiente para conseguir una respuesta inmune eficaz y que te proteja. Sí, a mi pregunta iba a hacer ese tipo de vacuna que tiene estos 3 antígenos, para las variantes serían más efectivos, ¿no? ¿O no? Hay que verlo, o sea, hay que hacer los ensayos tanto preclínicos como clínicos, claro. El objetivo es ese, también ver si realmente... pero hay que tener cuidado porque en la variante lo que está cambiando más es en la proteína S. Es decir, que es la responsable de pegarse, porque los otros antígenos van a otras zonas de la proteína que no intervienen en ese proceso.
Entonces no sabemos si realmente va a ser mejor o no. O sea, porque produces anticuerpos frente a otros dominios que no son los importantes desde el punto de vista de entrada del virus, que dictaminen que el virus va a reconocer la célula y va a entrar. Luego, si produces anticuerpos frente a otras zonas y menos frente a este dominio, o el virus ha mutado y entonces los anticuerpos no son suficientes para neutralizarlo, pues tienes un problema. Ya. Vale, tendría muchas preguntas, pero voy a dejar paso a mi compañero. Piedad, muchas gracias. Muchas gracias, Piedad. Hay una aquí en el chat que es interesante porque la pregunta muchísima gente. Dice, nos están diciendo desde los medios de comunicación que las personas vacunadas podemos transmitir la enfermedad. Pues podemos enfermar de manera sintomática. Y pregunta, ¿es cierto? Vamos a ver, una persona infectada y asintomática durante un tiempo tiene el virus. Es decir, pero precisamente porque no tiene esa sintomática, no tiene manifestación clínica, quiere decir que su sistema inmune está controlando la infección, si no esa infección progresaría. Luego, durante un periodo de tiempo puede transmitir, pero esa transmisión es muy reducida comparada con una persona en la cual el virus campa a sus anchas, con lo cual está produciendo miles y miles de copias de virus, que son los que... el factor número es muy importante. Si yo infecto con, vamos a una N de número, asumiendo una partícula, puede producir la enfermedad, vamos a suponer. Entonces, si yo utilizo un individuo, pues tengo más reducido la posibilidad de infección que una persona que está produciendo 100 partículas o 10 partículas, tiene 10 veces más o 100 veces más. Entonces va en función también de la capacidad. Es decir, si eres asintomático, no tienes síntomas, pues no transmites mucho menos. O sea, con lo cual es más corto. Sí, lo que sí hay que insistir... Sí, perdón, Mariano. No, que hay que insistir en el aspecto de mientras tengamos el virus circulando, mantengamos las barreras físicas. Sí, que la vacuna puesta no es COVID-free. O sea, que tú no vas a coger una enfermedad grave ni vas a contagiar de manera bestial o brusca a una persona, ¿no? Pero correcto. Que puedes transmitir la infección es correcto y que puedes tener un cuadro leve también es correcto. Por eso es conveniente mantener medidas de prevención hasta que todos, digamos, tengamos una garantía. Pero que la gente piensa que tiene la vacuna puesta y ya, alegría, ¿no? No es así, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Inmaculada, perfecto. Gracias. Más preguntitas, a ver, alguna que levante la mano, damos paso a Inmaculada, si te parece bien, tenemos dos personas que han levantado la mano. Vale. Le damos la palabra a Rafael. Rafael, cuando tú quieras. ¿Puedes abrir el micrófono? Muy bien. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va directamente al tema del tiempo que se puede producir o que podemos tener de inmunidad. Hasta ahora parece que está en torno a los 9 meses aproximadamente. El hecho de que la vacuna produzca una mayor reacción de células de memoria, ¿podría prolongar o sería un elemento que prolongaría esa inmunidad? Totalmente, sí, de acuerdo, sí. Vamos a ver, por eso las células T son tan importantes. De hecho, hay individuos que tienen muy poco anticuerpo y tienen muy buena respuesta celular y precisamente eso puede conducir a que mantengan la protección durante tiempo. Lo que se está haciendo es el seguimiento, o sea, hay una correlación muy clara entre el grado de activación de células T y protección. O sea, que los anticuerpos pueden bajar durante la primera oleada. Son los anticuerpos los que realmente definen el control, pero a medida que van bajando, porque la vida media es más corta, entran en acción las células T. Por eso es importante tener que la vacuna induzca tanto una respuesta humoral de anticuerpos como una respuesta celular. Y en función del grado, yo en los gráficos que presenté hay unos números que nos indican qué porcentaje de las células T, CD4 o CD8 reconocen a la célula infectada por el coronavirus. Y eso nos define si tengo un 0,5% o tengo
un 2% o tengo un 10% de esas células, pues es un indicador de que cuanto más activado tenga y se mantenga en el tiempo, quiere decir que voy a estar protegido. O sea, por ello, se están desarrollando ahora kits también para hacer un seguimiento de la población de células T. Y creo que es importante, sobre todo, a medida que las personas vacunadas se hace el seguimiento durante más tiempo. Y porque vamos a ver un seguimiento de no solamente a 1 año, sino que vamos a tener un seguimiento a 2 años inicialmente. Ese es el periodo, pero habrá estudios que sigan analizando la población. Creo que es muy importante tener esos datos. Muchas gracias, Rafael. Tenía otra persona que Inmaculada, pedía si la te palabra, parece, ¿no, José? Rafael? Cedemos la palabra a otro compañero. No, te he preguntado el nombre por el chat, pero no me lo has dicho. ¿CPC? Sí, Cristóbal Prieto. Ah. Sí, ¿Carlos Prieto? Cristóbal Prieto. Ah. ¿Me oyen? Sí, sí. Pues sí, Cristóbal, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, felicitaros en primer lugar por la charla esta, que es muy interesante, y felicitar al profesor por la exposición tan magnífica que ha hecho. Yo tenía 2 preguntas. Soy médico de atención primaria y fui vacunado con la vacuna de Pfizer. A las 3 semanas de ser vacunado me hice una serología en sangre venosa y entonces el resultado vino que no tenía anticuerpos. Ya que en el centro de salud tenemos el test de anticuerpos colirométrico, que se da en poco tiempo, pues me hice una de punción capilar y sí, a los segundos me salió el que tenía anticuerpos. No sé qué razón o si tenéis explicación a esto. Pero depende de los test que hagas. O sea, la tecnología ha cambiado muchísimo, está evolucionando, continuamente están saliendo nuevos test de diagnóstico cada vez más sensibles. Yo creo el CSIC ha desarrollado también unos test con altísima sensibilidad, comparado con los test de otras empresas. Así que yo creo que es cuestión de tecnología, de la que se utilice. Es el grado de sensibilidad del test. La mayoría del personal sanitario, enseguida que se vacunó, comenzó a hacerse serología de motu propio, ya sabéis cómo somos muchos, ¿no? Y claro, esta serología que detectaba anticuerpos frente al SARS-CoV-2 después de haber pasado la enfermedad, no es la misma que se detecta con la vacuna. Y eso no lo sabían y pedían alegremente serología no estoy inmunizado, no estoy inmunizado. Una va dirigida frente a la proteína S, que es la que se pone en la vacuna, y otra frente al virus. Y hay que saber que hay que hacer una técnica específica para saber si se ha respondido a la vacuna. Es muy diferente el haber pasado la enfermedad desde el punto de vista del test diagnóstico a haber recibido la vacuna. Y ese era el error que decía la gente, a mí no me ha servido de nada la vacuna y no era ese el caso, ¿no? No era ese el caso, independientemente de que, como muy bien dice el profesor Esteban, es que los test todos tienen una serie de falsos positivos, falsos negativos y se detectan de alguna manera u otra. El que no conoce eso y pide pruebas de manera indiscriminada puede conducirle a un falso diagnóstico, a un error, a una preocupación absolutamente innecesaria, ¿no? Muy bien. Inmaculada, si te parece, vamos a dar paso a Francisco Miralles, ¿no? Sí, de acuerdo. Exacto. ¿Tenía pedida la palabra? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo primero es dar la enhorabuena a Doctor y a la escuela y, por supuesto, al profesor por la presentación y a Inmaculada por la moderación. Yo quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, puede que no esté en lo cierto, doctor Esteban, pero yo creo que estamos presentando esto siempre un poco como un sistema un poco estático, ¿no? Y a mí me parece que en realidad es algo más dinámico, es un ecosistema. Es decir, en realidad nos ha pasado con otras vacunas, por ejemplo, cuando empezamos a vacunar con el meningococo, con el neumococo, en realidad hubo un tiempo donde empezamos a seleccionar serogrupos. Es decir, había serogrupos que se escapaban a los que no estábamos vacunando. Es decir, al ser un ecosistema crecían unos serogrupos sobre los que no habíamos ejercido la presión de la vacuna. Y se empezaron a infectar cohortes de pacientes que antes no se infectaban. Mi pregunta es, ¿cree que eso puede pasar en la vacuna del COVID? Es decir, ¿puede que estemos seleccionando o que a la larga seleccionemos cepas que se escapen de las vacunas
y aparezcan enfermedades en pacientes que hasta ahora no tenemos o que son minoritarios? Bueno, correctamente. Es decir, yo creo que por ello es muy importante el seguimiento que se está haciendo ahora y aplicando las tecnologías que tenemos de secuenciación masiva, nos está ayudando enormemente a que no se nos escape variantes que puedan ir surgiendo a medida que se van administrando las distintas vacunas. Como he dicho, cada vacuna tiene su singularidad, aunque el efecto deseado sea el de neutralizar al virus de alguna medida, pero el grado de activación de la población de células T es muy distinto de unas a otras. Por ello, estamos hablando ahora también de la combinación, a lo mejor, de vacunas, que si con una de ARN vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que es muy, muy interesante. Pero ¿qué pasa más adelante? O sea, estamos estáticos porque estamos siguiendo un protocolo que es importante, ¿no? Y hay que mantenerlo. Y luego es dinámico porque todo esto es biología, es evolución continua. Los virus están para sobrevivir, no para morir. Y lo que hacen es adaptarse al organismo. Entonces hay una evolución en la cual pues algunos de los virus pues cambian hacia formas más atenuadas para mantenerse mejor en el organismo y crear una especie de cronicidad. Porque si no, si es muy lítico, al final pues también va a morir con las botas puestas, por así decir. Entonces, este análisis que se está haciendo ya y que en España estamos intentando pues a ver si llegamos al 2%, aunque el requisito sería, a medida que incrementemos más, a llegar al 5% de todas aquellas personas que han sido infectadas, que conozcamos todo lo que es la evolución genómica del virus en esas personas, nos va a dar una información muy importante de cara a todas posibles variantes que puedan surgir y que resistan a las vacunas actuales. Todavía no podemos ni cantar victoria de decir, oiga, con las vacunas actuales que tenemos va a ser suficiente para combatir todas las variantes. No, sabemos que en la población las variantes responden a los anticuerpos que han producido las personas vacunadas o las personas que han sido infectadas, pero en distinto grado. Lo que tenemos que saber es que efectivamente van a responder frente a las variantes, pero el virus está continuamente en evolución. Luego, ahí necesitamos la ciencia para que haga un desarrollo que nos permita tener vacunas que contrarresten a todas las posibles variantes. Y ahora hablamos también de una vacuna universal. Nosotros en mi laboratorio estamos trabajando también en esa dirección, ¿no? Y yo creo que ahí hay un esfuerzo grande, pero generalmente es que tenemos que estar en alerta para evitar que el virus nos tome la delantera. Inmaculada, si te parece, cedemos la palabra a Carlos Cruz. Sí, había levantado la mano. Sí, la ha levantado la mano, Carlos Cruz. Exacto. Cuando quieras, Carlos, abre el micrófono. Carlos, abre el micrófono abajo a la izquierda. Pues, Inmaculada, si te parece, pasamos a otra pregunta que tengamos en el chat, porque parece que tiene una dificultad Carlos. Carlos, ¿no? Sí. A ver, otras preguntas que pudiera haber. Me gustaría saber más sobre la vacuna Johnson y su paralización en Estados Unidos y su inicio de vacunación en España. Para Mariano. Sí, vamos a ver. La vacuna de Janssen, que está basada en un adenovirus 26, es una monodosis, lo que se administra, con lo cual, pues bueno, reduce también, acelera el proceso de vacunación en general en la población. Y lo que se ha visto en el ensayo que han hecho ahí clínico de fase 3 en Estados Unidos con, no sé, 40 y tantos mil personas, han visto ha habido pues, algún efecto adverso y con tromboembolismo, como se ha observado también en la vacuna de AstraZeneca, y lo que el protocolo que las autoridades reguladoras en Estados Unidos, la FDA,
pues es inmediatamente, hay un comité clínico que hace el seguimiento y dice, señores, ha habido este efecto adverso y se para a la vacunación hasta que, lo que pasa es que aquí nos alarmamos enseguida, que iba a llegar ya las vacunas de Janssen y se paró. Pero las autoridades reguladoras han puesto de manifiesto que la vacuna es segura y que se pueda administrar en la población, y eso la EMA está también en el mismo sentido. Yo me fío plenamente de la opinión de las agencias reguladoras, tanto la europea como de la americana, y la incidencia es tan baja sobre el beneficio que vamos, o sea, ya hablamos antes de que cualquier medicamento que esté ahí tiene efectos adversos superiores a estas vacunas. O sea, no, desde ese punto de vista, lógicamente, hay una preocupación, pero yo creo que tenemos que ver el efecto positivo de que esto salva muchas vidas, no que mantengamos esa obsesión porque no hay nada que sea cero riesgo, no hay nada, o sea, prácticamente. Entonces, siempre corremos un riesgo, pero es tan mínimo que compensa, lógicamente, la vacunación. Pues no digamos, si vamos a circular, el riesgo que tenemos de coger el coche, salir a ir a cualquier sitio, pues tienes un riesgo muchísimo más elevado, ¿no? De hecho, una pregunta que voy a trasladar al profesor, porque realmente va en la línea de lo que está comentando, dice, soy profesional de primera línea vacunada con segunda dosis de Pfizer y llevo con trombos venosos reiterados pese a anticoagulación con heparina. Tengo un síndrome antifosfolípido y la internista dice que podría tener relación con la vacuna. ¿Qué puede contarnos sobre esto? La vacuna de Pfizer, es lo que comentamos. Pero no ha habido, yo que sepa, no ha habido casos de tromboembolismo con las vacunas de ARN. O sea, si miras millones de casos, claro. Luego hay mucha, porque los trombos se producen, parece ser, por una reacción inmunitaria, de que hay una producción de anticuerpos que van más dirigidos hacia uno de los factores plaquetarios, y eso provoca que se haya una reacción con las plaquetas y haya una agregación plaquetaria y eso provoque los trombos. Y se ha visto que el tratamiento con inmunoglobulinas en general pues atenúa el proceso, o con otros antitrombóticos no relacionados con la heparina, sino distintos, que parece que también son eficaces para evitar los trombos y tratarlos, ¿no? O sea, yo creo que se está avanzando también bastante en esa dirección, y por eso sí, entiendo que la persona afectada pues tenga esa preocupación, pero yo creo que son los clínicos ahí los que deben de tomar las decisiones, pero no es en la vacuna en sí, sino en determinados estadios de las propias personas, ¿no? Que tengan alguna predisposición que no se supiera de antemano, lógico. Exacto, es que a veces eso es lo que comentábamos, que puede coincidir en el tiempo y confundimos la asociación con la causalidad, causa-efecto, claro, ¿no? Claro. Y entonces, claro, ya se cuelga ahí como, digamos, un efecto secundario que a lo mejor ha sido una coincidencia en el tiempo, ¿no? Que no digo que sea el caso de la persona que lo dice, pero también para que veamos que ni una es la buena, ni otra es la mala, ni otra es la del Mercadona, como dice la gente, ¿no? Sino que todas las vacunas son buenas, bien probadas, y que todas pueden tener algún efecto secundario, y que el efecto secundario que se remita puede serlo o no serlo realmente, ¿no? Yo Correcto. creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Preguntan también si se podría vacunar embarazada. A priori. Yo creo que en los centros de salud ya recomiendan a las embarazadas, ya tienen un protocolo, ¿no? por el cual aconsejan en función del estadio inicial o más avanzado. Pero bueno, ya yo creo que las propias los propios centros de salud, el médico es el que te aconseja. Yo no puedo decir si al mes o antes de qué medidas debo de tomar o esperar, o si estoy embarazada en qué momento, pero sí que están vacunando a personas embarazadas. Cuando el riesgo-beneficio, claro, pues supone... Claro.
Hay dos más que han levantado la mano, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Inmaculada, vamos a ceder la palabra a Rafael. Eso. Rafael, cuando tú quieras, por favor, abre el micrófono. Sí, hola. Bueno, hola de nuevo. La otra vez no lo hice. Quiero agradecer la organización de estos eventos que me parecen fundamentales para mantenernos informados y sobre todo con una información tan experta como la del doctor Esteban. Yo soy médico escolar, trabajo en la Delegación de Educación, Delegación Territorial de Educación y Deportes de Sevilla, y me gustaría preguntar cómo está o si se hay ya algún estudio para la vacunación de la población infantil hasta los 16 años, que hasta ahora no hay nada. Imagino que, aunque no tienen un riesgo alto de padecer una enfermedad grave, pero sí es cierto que actúan como elementos que pueden contagiar y también no sé hasta qué punto pudieran ser una población que favoreciera la aparición de cepas nuevas. Sí, no, ya hay ensayos clínicos entre la población 12 a 16 años, ya se está haciendo y entonces se está estratificando la población poco a poco porque el objetivo es que todo el mundo esté vacunado para evitar y que vayamos arrinconando el virus y que eventualmente pues estemos ya libres de ello y de que los niños o con edades inferiores pues no transmitan, o sea, aunque resistan, pero que no transmitan. Vamos a tener toda la información de las distintas vacunas en rango poblacional muy amplio. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Rafael. Siguiente. Gracias. Vamos a ceder la palabra a María Jesús. María Jesús, cuando tú quieras, puedes encender el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta porque dentro de las vacunas que se estaban investigando en España había oído hablar de la vacuna de administración intranasal principalmente y que además podría tener una ventaja sobre la transmisión. Y bueno, ¿en qué punto está y qué perspectivas tiene esta vacuna? Y al margen, paralelamente hablar de, bueno, se habla de las dificultades que hay para la investigación en España y para los investigadores concretamente en el campo de las vacunas anti-COVID, hasta qué punto ese panorama tiene interferencias con el resultado de las vacunas y cuál es la perspectiva en ese sentido. Pues muchas gracias, María Jesús. En relación a la primera parte de la pregunta de la vacuna de mi compañero, de Luis Juanes, que ya mencioné anteriormente, es una vacuna que basada en un replicón, es decir, todo el material genético que le han eliminado los dominios de virulencia. Y esta vacuna se puede, los estudios que están iniciando es por vía intramuscular, como las demás, porque es un ARN, es ARN entero, pero más largo, envuelta también en una membrana lipídica, ¿no? O por vía intranasal. Y ver también pues, cuáles son las ventajas. La ruta normal del virus es la intranasal. Entonces, si la inmunidad que confiere ruta intranasal es distinta a la inmunidad que se hace por vía más sistémica, más de vía intramuscular. Y eso habrá que ver en los ensayos preclínicos para ir a la fase clínica. La fase clínica, de momento, se prefiere la ruta intramuscular, pero hay que ver también el beneficio importante que puede tener la ruta intranasal. Y eso, mi compañero, el profesor Luis Juanes, es el que está llevando a cabo esos ensayos. Y entonces espero que sean muy exitosos. Y ese sería un modelo de vacuna español también que es único y de hecho pues no hay nadie que esté trabajando y tan adelantado como ellos a nivel global, lo cual es muy buena noticia. Luego, en cuanto a las dificultades en España, ay Dios mío, si yo te contara. Bueno, ya uno que estuvo por ahí trabajando muchos años por ahí fuera también. Entonces sí, es cierto, el problema que tenemos en España es que no creemos en la ciencia. Es el problema y yo creo que la sociedad ahora sí que está percibiendo a la ciencia como instrumento catalizador de progreso, porque sin ciencia no hay progreso, eso está claro. Los países más avanzados son aquellos que invierten más en I+D,
que es investigación y desarrollo, ¿no? Ese es el punto esencial. Y lo que confío y deseo es que esta pandemia nos haga reflexionar de cara a dónde queremos estar en España en los próximos 10 o 20 años. Como motor esencial es la ciencia. La ciencia es la que capitaliza. Y empezando desde los niños, desde los 3 años, a irles enseñando y a que aprendan a pensar, porque la ciencia es hacer aquello que otros no han pensado y tratar de ser tú el primero, es decir, no repetir lo que hacen otros. Y creo que en España tenemos una capacidad extraordinaria de la gente, a nivel de los jóvenes, son maravillosos. El problema es que muchos los estropeamos porque o bien no consiguen puestos de trabajo adecuados y aquellos que se van fuera pues no vuelven. Entonces van con billete de ida pero no de vuelta. Y nosotros formamos a muchos estudiantes que hacen la tesis doctoral con nosotros y nos los quitan de las manos. Las mejores universidades del planeta se llevan a los españoles porque llegan a un laboratorio formados de cualquier sitio, desde Andalucía, del norte, del sur, del este, y te los quitan de las manos, porque llegan a un laboratorio y están a la semana, están ya trabajando y produciendo. Es decir, formamos muy bien, pero no nos beneficiamos en absoluto. Es decir, ese es el problema que tenemos y es un pecado capital, porque es decir, formar desde pequeños, ver el crecimiento, el desarrollo y tal, que llegan a la universidad, hacen sus tesis doctorales, hablan idiomas, hablan de todos, defienden sus trabajos a nivel internacional en todos los foros y luego le decimos, damos una patada en el culete, vete y no vuelvas. O sea, porque no hay posiciones, no hay plazas. No. En mi laboratorio todos son contratados por hora de servicio. O sea, y así llevo prácticamente muchísimos años. Pero es el entusiasmo de la gente lo que es el motor para seguir, porque a la gente le gusta la ciencia. Y tenemos gente buenísima en todas las áreas, no solamente en biomedicina, sino en todas las áreas. Y yo creo que aquí España no puede perder. Siempre hemos dicho que siempre perdemos el tren, que seguimos perdiendo el tren una y otra vez. Llamaban el tren burra en mi tierra, en Tierra de Campos, en Castilla, tren burra, porque iba tan lento y tal. Pues seguimos ahí, seguimos a un paso mucho más lento del que nos gustaría ir. Y eso es porque no hay una planificación que movilice todos los sectores y espero que en la nueva ley de ciencia que se está ahora discutiendo, pues realmente haga transformar este país, porque en caso contrario estamos abocados a ser un país de servicios, pero con servicios que nos pueden, sí, muy bollante puede ser el turismo, pero se puede caer como como los naipes, ¿no? Es decir, que es algo que tenemos que apostar por tener mayor amplitud. Y el conocimiento es la base de todo. Eso es lo que apostó Japón, es lo que apostó, bueno, antes, bueno, Reino Unido de toda la vida, de toda su historia. Europa siempre, conocimiento. Pero Corea del Sur, pues no era nada hasta hace unos pocos años. Y de repente ha subido como la espuma. Pero China no era nada a nivel científico. Yo he tenido muchos estudiantes chinos que llegaban con lo opuesto y con unas dificultades, te hablo de la década de los 80, cuando empezaron a llegar estudiantes chinos, empezaron a repartirse por el mundo. Y en cuestión de años están ahora, hoy en día, están en los más avanzados, o sea, porque están haciendo inversiones muy dirigidas. Y ahí es donde creo que España podemos tener esa capacidad, porque la tenemos gente muy buena, pero no la aprovechamos. Ya siento haberme extendido tanto. No, ha sido una reflexión muy, muy pertinente y muy real, ¿no? Yo, si me permite, quiero aprovechar, ya que modero un poco con los compañeros este debate, hacerle una pregunta directamente al profesor Esteban. Comparto absolutamente todo lo que ha dicho, además es muy complicado intentar conseguir fondos de investigación públicos en según qué área. En salud pública, pues, donde no se manejan grandes medicamentos carísimos que apuesten por ver si lo suyo no se puede hacer, es muy complicado y creo que deberíamos de generar esa cultura desde el colegio, porque seguramente hay otras muchas partidas que son mucho menos interesantes que generar conocimiento, ¿no? Yo lo veo fundamental. Yo le quería preguntar por sus proyectos, en qué proyectos de investigación está metido y qué recomienda, ¿no? ¿Qué es lo que
que nos ilustre un poco qué es lo que está haciendo para que se nos pongan los dientes largos, básicamente. Bueno, pues en el laboratorio llevamos fundamentalmente un área que es el desarrollo de vacunas frente a enfermedades emergentes. Llevamos muchísimos años trabajando en vacunas con algunas de las enfermedades más difíciles, porque empezamos también cuando aparece el VIH, en los primeros casos de VIH, pues yo ya me puse en marcha en el laboratorio. Aparte me coincidió que yo era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York, y ahí empezamos a ver qué medidas podíamos hacer para desarrollo de candidatos vacunales. Eso lo fuimos avanzando, conseguimos durante muchos años financiaciones de distintas organizaciones, tanto americanas como europeas, y lo llevamos hasta fases clínicas, pero de momento nadie hemos conseguido una vacuna frente al VIH. Todas las vacunas estas que se están consiguiendo, mayoritariamente han sido los investigadores que estábamos en el área del VIH, muchos de ellos, porque se había desarrollado la tecnología, es lo que hay que ver en la ciencia. Tú dices, bueno, tanto esfuerzo, tantos millones que se han gastado en el VIH y estos señores no han conseguido una vacuna, pero se ha conseguido mucho éxito, se ha conseguido avanzar en el conocimiento del sistema inmunológico, el conocimiento de entender cómo actúan las vacunas, en desarrollar fármacos dirigidos frente a dominios estructurales de las proteínas del VIH, desarrollar más de 30 y tantos fármacos muy específicos que ha permitido el progreso hacia vacunas frente a hepatitis C también dirigidas y que se están ahora haciendo frente a SARS-CoV-2. Es decir, todo esto nos ha permitido también abordar, cuando aparece el ébola, pues empezamos y desarrollamos una vacuna también frente a ébola, frente a chikungunya, también muy eficaz en modelos animales, frente a Zika, que también hemos desarrollado, hemos publicado también. Pero el concepto fundamental para nosotros es entender qué hacen los virus. Y entonces, ¿en qué medida actúan sobre la célula? ¿Cómo se apoderan de la maquinaria celular? Y cómo podemos entender los mecanismos moleculares que intervienen en ese proceso para actuar y dirigirlo. Y entrenar el sistema inmunológico para que produzca las llamadas activación de las células B y de las células T. Entonces, ese conocimiento nos lleva al desarrollo de vacunas ya más dirigidas y con mayor eficacia. Pero básicamente es el conocimiento de la biología de los virus para trasladarlo al desarrollo de métodos de control de los mismos. Y entonces, ahí estamos hablando también pues, de toda la evolución que sufren los virus y cómo se produce, cómo entendemos genes de virulencia de los virus, cómo actúan en el organismo, cómo los podemos suprimir. Es decir, todas bases moleculares y celulares de la interacción entre los virus y el hospedador, que es la célula humana. Esos son la parte más fundamental, y al mismo tiempo desarrollamos vacunas que las llevamos, a ser posible, a la clínica para tratar de aportar también un desarrollo que beneficia a la sociedad, que es la que realmente financia a las entidades públicas, que es donde trabajo en el Consejo Superior de Investigación Científica. Y la verdad que yo agradezco enormemente el hecho de tener estos apoyos, pero que necesitamos más. Y hace falta también que la sociedad civil se involucre más y exija que nuestros políticos no piensen solamente en mañana, sino en tiempos más a largo plazo. Es decir, que eso los necesitamos. Y hablando generalmente con todos los políticos, pues todos están por la labor, pero claro, esto hay que trasladarlo en acciones concretas y en leyes. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, José? ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, de tiempo nos quedan aproximadamente unos 13-15 minutitos. Por voz no tenemos ninguna solicitud de pregunta. Si te parece, vamos a seguir leyendo un poquito en el chat. Vale. Preguntan, ¿cómo ve el futuro de la vacunación COVID-19 en 5 años? ¿Seguiremos con esta gama de vacunas? ¿Se apostará por un solo modelo? ¿Cómo es esto de factible? Bueno, pues eso va a depender todo del grado de evolución. Hombre, yo veo que en 5 años tendremos controlado, vamos, menos. Yo creo que de aquí a final de año ya tendremos, en los países más avanzados, ya tenemos un control bastante importante, ¿no? Como se está viendo ahora ya en Israel, pues una población pues más pequeña, es como Andalucía, no sé, prácticamente. Y ya lo tienen bastante, tienen
un porcentaje de la población ya que están alcanzando la inmunidad de grupo, ¿no? Y ya se pasean tranquilamente, no digamos en Gibraltar, o sea que ya están diciendo, bueno, tururú, ya vamos, yo creo que esos son escenas que todos deseamos, de poder vivir también de una forma como estábamos acostumbrados, aunque esto nos va a llevar a una adaptación de que el entorno tenemos que tener mucho cuidado con él, el medio ambiente hay que cuidarlo, todos los efectos de gases invernadero y todo esto influye en la transmisión de agentes infecciosos. Y hay muchos para los cuales no tenemos mecanismos de control. Y eso hay que estar alerta y demás. Pero tendremos varias vacunas. Esto nos posibilita pues, el poder vacunar a mucha más población, no depender solo de una vacuna, porque eso no sería aconsejable, porque no puedes depender de una farmacéutica, sino que tengas ese espectro de acción. Y yo espero y deseo que tengamos también vacunas españolas, aunque las tengamos en el archivo, diciendo bueno, que estas pueden intervenir y actuar en un momento dado en la población o que se administren a nivel general también en otros países, que ese es el objetivo también de poder utilizar también estas vacunas a los más necesitados. Con lo cual, pues vamos a tener unas herramientas de varias vacunas que nos van a permitir actuar rápidamente donde ocurran casos. Es muy importante porque, por ejemplo, en Chile, que mucha población está vacunada, ha habido repuntes por variantes. Es la vacuna de virus inactivado, es la China. Sí. El Sinopharm, que ese tiene un 50% de eficacia. Efectividad, claro. Por eso hay que estar muy, muy atentos y desde luego investigar en vacuna española es fundamental porque todo, ya lo ha dicho el director de la OMS, habrá otras pandemias, ¿no? Hombre, claro, pero vamos, eso es que los virus están pululando y les estamos dando tanta facilidad que por eso se ha visto. O sea, ¿cómo podíamos pensar que en tan poco tiempo, es que dices en enero, pues, y en cuestión de, ya veíamos que había llegado a Italia, horror, pero han jugado el equipo del Valencia Club de Fútbol, que se han ido y han jugado un partido y todos han llegado contagiados, o sea, y han distribuido enseguida. Es decir, ahí no hay barreras, ahí no hay distinción ni de género ni de nada. Es simplemente el virus necesita células y punto. Otra pregunta que hay aquí dice, de nuevo soy Carmen. El virus se originó en el mercado de animales de Wuhan. ¿Se sabe la especie de que se contagió de los murciélagos? Bueno, no, parece ser que no. O sea, tenemos que esperar el informe que la Organización Mundial de la Salud publicará acerca de la visita que tuvieron, pero claro, ahí depende de muchos factores, ¿no? Pues ya es un tiempo que ha transcurrido bastante largo, pero parece ser que no fue Wuhan el punto exacto. Eso sí, que viene de murciélago, sí, porque hay mucha identidad genética entre virus de murciélago y el SARS-CoV-2. Y es que los murciélagos son generadores de muchos de los virus que circulan. Y los murciélagos son las especies también de mamíferos más abundantes en el planeta, o sea, se están por todos los sitios. Aquí los vemos en verano, ya cuando llega al atardecer, ahí aparecen, dice, ahí va, si no los he visto en todo el año y de repente, ¿dónde están estos, no? Y bueno, lo que hace falta pues es de rastreos epidemiológicos, de seguimiento, pero claro, se cortaron todas las ayudas a la investigación en todos los países, entonces la investigación pues iba más dirigida a otras áreas, no se pusieron los recursos, en España siempre vamos con proyectos muy cortos, hay que verlo, de la financiación de los proyectos, y eso dificulta enormemente porque necesitas unas estructuras y unos gastos que si no tienes financiación pues no lo haces. Y eso repercute luego que estamos ahora hablando de cientos de miles de millones de euros, cosa a nivel astronómico de pérdidas. Cuando el dinero que se destina a investigación es insignificante. Y bueno, pues lo que hay que hacer es prepararnos para que esto no ocurra. Y eso parte de la base de que hay que apoyar a la ciencia.
Totalmente. Jennifer ha levantado la mano. ¿Quería hacer alguna pregunta? José, no sé si la tenemos controlada. Doña Jennifer ha levantado la mano. Estamos cediendo la palabra a Jennifer. Jennifer, Sí, que desactive el audio, que active el audio, perdón. Jennifer, vuelve a activar el audio, por favor. ¿No se le oye? No termina de activar el audio. El audio. Bueno, aquí hay otra. Nos vamos al chat, ¿no? Soy sanitaria, me han administrado las 2 dosis de Pfizer y en 2 ocasiones he tenido una reacción anafiláctica leve. No tengo ningún tipo de alergia. En caso de necesitar una tercera dosis, ¿habría algún problema de administrarla? Bueno, o sea, el grado de una reacción anafiláctica leve, bueno, pero eso pues es una reacción secundaria leve que no es una reacción alérgica seria, ¿no? La tercera dosis, bueno, hay que avisar al clínico y decirle, bueno, yo he tenido esto y cuál es la recomendación. A lo mejor la recomendación es de administrar otra vacuna. Pero bueno, eso es algo que tienen que definirlo, pero si esa reacción ha sido, dice que una reacción alérgica, pues eso es el médico el que lo tiene que decidir, pero en ese caso yo no tendría ningún inconveniente en administrar otra vacuna, pero eso es lo que vamos a ver de la tercera dosis. ¿Qué pasa con estas vacunas? Yo creo que esto abre un abanico por el cual ahora ya se empiezan a hacer ensayos clínicos orientados a ver la combinación de vacunas. Nosotros, que fuimos pioneros en este sentido, ya en el año 93 publicamos un artículo en el Proceedings National Academy de Ciencia americano, en el cual demostramos que la combinación de vacunas era muy superior a cuando son heterólogas, 2 vacunas distintas, que cuando son la misma vacuna. Yo creo, y se ha publicado bastante, y nosotros incluido, tanto a nivel preclínico, modelos animales, ratones, monos, como en humanos. Y yo creo que esto va a abrir la posibilidad de combinar vacunas. Por eso es importante tener varios tipos de vacunas. Y al mismo tiempo vamos a aprender para evitar este tipo de reacciones que se puedan producir administrando de forma repetida la misma vacuna. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una que dice, ¿cómo podríamos controlar la pandemia si no hay un gesto solidario de vacunación con el tercer mundo? Tenemos que vacunar a todos, o sea, es que tenemos que ser solidarios. No podemos decir, más, nosotros protegidos, vosotros no, porque nos lo vamos a comer con patatas. Es decir, ¿eso qué va a provocar? Puede provocar que el virus mute con mucha más facilidad y que nos vengan virus ya elaborados en sí mismo porque han ido evolucionando en la población que no estaba vacunada, que el virus ha acampado a sus anchas y se han generado variantes o cepas resistentes a las vacunas o a los anticuerpos que tenemos nosotros, con lo cual volvemos otra vez a reiniciar el proceso. Luego hay que vacunar a todos, pero somos 7.000 millones, más de 7.000, y hay que llegar a todos los sitios, por eso es necesario que tengamos una amplitud de vacunas. ¿Alguna más? Aquí en el chat no hay nada más nuevo. ¿Alguien ha levantado la mano, José? ¿Se sabe? Ahora mismo, Inmaculada, ¿no? Jennifer ha vuelto a levantar la mano, creo. Que antes no pudo ser, ¿no? Antes no pudo ser, vamos a intentarlo ahora. Jennifer, abre el micrófono, por favor. Jennifer. Tiene algún problema, ¿no? Sí, algún problema o a un niño pequeño cerca. Así que... Sí. Pues no la escuchamos, ¿no? No la escuchamos. Estoy repasando el chat, pero en principio creo que prácticamente todo lo hemos tocado. ¿Alguna cosa se habría...? Sí, hay alguna pregunta concreta sobre vacunación, que bueno, todas las comunidades autónomas tienen sitios específicos donde se pueden consultar todo lo relacionado con la campaña de vacunación, ¿no? Aquí en Andalucía pues tenemos un proyecto que ampara toda esta información, que es Andavac, y puede consultar, está orientado a los profesionales sanitarios de Andalucía, ¿no? Imagino que es comunidad porque tenemos aquí
personas de muchas comunidades pues tienen su página específica donde pueden resolver preguntas muy puntuales como el tema de las embarazadas, lactancia y demás, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas tampoco era el objetivo de esta conferencia, y hay alguna pregunta que se queda un poco en el aire, pero que sepáis que tenéis sitio específico donde podéis consultarlo. Levanta la mano Rosario Ruiz López. Venga, vamos a intentarlo con Rosario. ¿Se activa el micro? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, perfectamente. Vale, pues bueno, estoy encantada de estar escuchando esta charla y la duda que, bueno, que para que me informe sobre los pacientes con enfermedades autoinmunes que están con tratamiento inmunodepresor, ¿hay alguna vacuna específica para ellos o no? Bueno, tenemos que ver también el efecto de la vacuna en todo tipo de la población. Yo creo que eso es importante. O sea, no podemos dejar a nadie fuera. Para ello, pues habrá que ver si en estos individuos qué tipo de vacuna es más adecuada. O sea, y cuál es la que produce mayor efecto positivo. Pero no lo podemos dejar. A lo mejor hay que ver en un momento dado de su estado que esté su sistema inmune que puede responder mejor, pero eso habrá que analizar y hacer el seguimiento en las personas. Sí, lo pregunto porque ya parece ser que habían comunicado que iban a empezar la vacunación de este tipo de pacientes. Claro, claro. Ya se está haciendo. Fuera del rango de edad, sino por patología. Entonces son pacientes que tienen tratamiento inmunodepresor continuo. Entonces ahí normalmente no se valora nunca el estado inmunológico, sino que están con su tratamiento inmunodepresor, por los enfermos con artritis, con lupus, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿Dónde vives, Rosario? ¿Dónde vives? Pues estoy en Granada. Lo digo porque el grupo 7, que son este tipo de pacientes con patologías especiales, se lleva ya vacunando bastantes días. Vamos, yo donde trabajo, que es en Córdoba, se valoran por nuestra unidad y por medicina preventiva con el equipo de vacunación. Y una cosa muy importante que me gustaría transmitirle a todo el mundo, que en esto me toca un poco más de cerca, no suprimir el tratamiento inmunosupresor que tengan ni ningún otro tratamiento por causa de la vacuna. La vacuna se administrará en el mejor momento posible, pero no interrumpir un tratamiento, porque el daño que se hace para la enfermedad es peor. ¿Y qué vacuna están poniendo? Moderna. Moderna. Sí. Vale. Vale. Sí, la verdad que estamos teniendo muy buena aceptación. La vacuna de Moderna tiene, a diferencia de la Pfizer, tiene más concentración del ARN mensajero. Por eso le están administrando Moderna, porque tiene más cantidad de moléculas de ARN. Y entonces a ese tipo de paciente le favorece sobre la de Pfizer. Son 100 microgramos lo que tiene la de Moderna y la de Pfizer son 30 microgramos, es decir, más de 3 veces más. Con lo cual, claro. Eso... O sea, que se le pone como más refuerzo, dijéramos. Como más refuerzo, exactamente. Claro. Vale. Muchas gracias. Nada, Rosario. Inmaculada, ¿tenemos otra palabra? ¿De acuerdo? Sí, pásala. Vamos a ceder la palabra a Guadalupe. Muy bien. Que active el micro. Guadalupe. Guadalupe, cuando quieras, puedes abrir el micrófono. Ya. Hola, buenas tardes. Para todas aquellas personas que ahora se están quedando sin la administración de la segunda dosis de AstraZeneca, porque se ha paralizado, ¿repercutirá eso en la efectividad de la vacuna si tardan más en administrarse la segunda dosis? Bueno, yo creo que si miramos el ejemplo británico, ellos están administrando, por eso tienen tan alto porcentaje de vacunados, es con una dosis. Y esperan como 3 meses debido a acelerar el porcentaje de personas que ya empiezan a inmunizarse con una dosis. Entonces, el hecho de que puedes esperar hasta 3 meses nos dice que realmente es la vacuna, la primera dosis está cumpliendo su función y si se tarda 3 meses, que sería el límite, pues todavía se puede administrar la segunda dosis. Ahora no sabemos cuándo, de hecho mi hija ha sido vacunada, es profesora y todavía no sabe cuándo, aunque le han dado una fecha, pero todavía no sabe si esa fecha se va a concretar o no.
Creo que van a administrar la segunda dosis en un tiempo lo más prudente posible, pero no esperar mucho tiempo, porque entonces perdería la eficacia. Exacto. Pues tendríamos que ir pensando en cortar, que menuda paliza le estamos dando a don Mariano. Pero bueno, nada, llevamos 2 horas. Por eso, que lo que se hace ya muy largo. Bueno, ¿alguna otra cuestión? José, ¿tiene alguna cosa por ahí que el tiempo está ya cumplido? ¿Alguna de esta pandemia en la visualización mediática de nuestros científicos? Obviamente, una reflexión de esta pandemia está claro que nuestros científicos, igual que los expertos en salud pública y las personas que hacen una labor tan callada, se están poniendo ahora un poco encima de la mesa, ¿no? Y eso es una reflexión importante. No sé, Mariano, ¿qué opina usted sobre este tema también, no? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual, un momento de la humanidad, no solamente de mirar una región determinada, sino las personas a nivel global. Exacto. Y yo creo que esto nos está poniendo en un contexto de decir que vemos a las personas ahora mucho más próximas. Antes pensabas que, bueno, ese país lejano, Oriente o no sé dónde, no percibías a la gente como persona que tú pudieras tener un acercamiento, ¿no? Y yo creo que ahora nos estamos viendo todos como personas, que creo que es un aspecto importante. Y eso nos lleva a que hay que tener más solidaridad entre las poblaciones. No tenemos que estar enfrentados unos con otros, con el vecino, con el otro, que dice, pero Dios mío, si somos tremendamente vulnerables. Y en esta pandemia nos está diciendo que, mira, o os ponéis todos de acuerdo o si no vais a tener grandes problemas. Es decir, esto no es una lucha de unos contra otros, sino todo lo contrario, de todos contra la pandemia. Y eso no solamente va a ser ahora, sino de cara al futuro. Por eso se está produciendo mayor colaboración público-privada. Creo que no podemos desdeñar que todos somos actores en ello y que necesitamos a la pública y necesitamos a la privada, porque entre ambos nos beneficiamos todos, porque no podemos hacerlo todos. O sea, lo público puede hacerlo todo, porque sería ruinoso, y lo privado hacerlo todo, pues sería un desastre. Es decir, que la conjunción de unos y otros es lo que ha hecho. ¿Quién ha movido estas vacunas? Ha sido el sector público. Ha sido el que se ha puesto. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos. El sector público es el que aporta el conocimiento básico. Y rápidamente los laboratorios nos pusimos todos a trabajar porque teníamos ya el know-how, teníamos ya las herramientas para el diseño, habíamos aprendido con anterioridad. Y la empresa que hace, fabrica. O sea, ahora nosotros trasladas a la empresa y dice, oye, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y la empresa lo desarrolla, ¿no? Que es su objetivo, y luego lo traslada a la población. Luego, esto tiene que evitar en las luchas que hemos tenido y mantenido a lo largo de los siglos de las luchas en un país contra otro, por esto, por lo otro. Tenemos que buscar la convivencia mutua de la sociedad en general, que es lo que todos queremos. Y creo que esto es una lección muy importante que no había ocurrido jamás, y sobre todo con una transmisión del conocimiento tan rápida y a todas las sociedades, desde los pequeños a todos los mayores. Y nos hemos dado cuenta que también hemos ido perdiendo a nuestros mayores, y te das cuenta que los mayores son elemento esencial también en la sociedad. Es decir, que si rompemos una parte de esa, nos estamos rompiendo nosotros mismos. Y por eso tenemos que actuar todos, desde la persona que nace hasta la persona que ya después de culminada su vida pues fallece, pero este es un periodo de la vida humana. Pero solidaridad yo creo que es fundamental, a nivel general, y creo que tenemos que mirar siempre con altas miras, de decir, bueno, estamos aquí todos y entre todos vamos a ganar esta batalla, pero vendrán otras, para lo cual nos tenemos que preparar. Correcto, así es, Mariano. ¿Alguna otra cuestión? Había una mano levantada, si no, el tiempo está cumplido hace un poquito de tiempo. Si queréis, damos por cerrada la sesión. ¿Qué os parece? Sí, Inmaculada, yo creo que ya nos hemos pasado unos 10 minutitos del tiempo de la conferencia. Y bueno, pues agradecer a todos los asistentes. Ha sido un lujo contar con, yo no conocía directamente a don Mariano Esteban, me había hablado de él, Blanca, y la verdad que para mí ha sido un auténtico placer estar el rato, se me ha hecho cortísimo,
y hemos aprendido. Sí, sí. Se me ha hecho muy corto, no sé a los demás. Y tú dirás, José, que eres el organizador un poco del evento. Pues nada, pues recalcar lo que acabas de decir, agradecer a Mariano pues su participación y ha sido una experiencia muy bonita y bueno, que hemos tenido cerca de 250 asistentes y eso creo que también un viernes por la tarde es un éxito. No está nada mal. Y no está nada más. Y bueno, quizá alguna pregunta del chat se nos haya escapado, nos disculpamos, ¿vale? Porque es cierto que han sido mucho volumen de preguntas, hemos intentado gestionarla de la mejor forma posible y de todas